Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días, ya tenemos, están entrando en sala. Voy a escribir por el chat también a dar los buenos días. Un lujazo de martes, ¿eh? Estaré en vuestra compañía. Aunque sea a distancia. Bueno, em, vale, ya estamos entrando todos en la sala. La verdad que tenemos un buen aforo y arrancando mm, de manera ágil. Pues como son las 15, si os parece, voy a dar comienzo a la presentación, doy los buenos días y mientras tanto que se vayan incorporando em, Correcto. el resto de inscripciones. Pues bueno, lo dicho, primero buenos días a todos, gracias por acompañarnos a los asistentes y muchísimas gracias a Isabel Casares por darnos esta sesión, este taller práctico además sobre el cálculo de la previsión social complementaria en las empresas de la mediación, en especial en las corredurías, que ya sabéis que en FECOR estamos siempre atentos a todos los cambios y a todas esas dudas que nos van llegando. Bueno, si os parece, voy a presentar a Isabel, aunque yo creo que todos la conocemos, pero voy a daros, para que sepamos aquellos que no la conocen, que sepan exactamente su larga trayectoria. Y además, para mí es un lujo, porque creo que la primera ponencia que yo di hace muchísimos años fue gracias a Isabel y al lado de Isabel. O sea que muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues Isabel Casares es economista y actuario de seguros con más de 36 años como asesora actuarial y financiera en materia de pensiones, evaluación, gestión y control de riesgos y seguros de empresas tanto nacionales como internacionales. En 1989 comenzó su desarrollo profesional en el sector asegurador, pasando por la dirección técnica como actuario de vida y no vida en dos compañías de seguros, asesora de corredurías de seguros y de empresas nacionales e internacionales. Durante 8 años en la asesoría actuarial y de seguros de KPMG, llevando la dirección de pensiones y gestión y control de riesgos de importantes empresas y desde el 2007 es presidenta de Casares, Asesoría Actuarial y de Riesgos. Ponente en congresos y profesora de cursos y másteres nacionales, donde todos la conocemos y donde nos ha ayudado a sobrevivir. En máster internacionales e internacionales impartidos por escuelas de negocios y universidades formando y asesorando a los alumnos en la implementación del proceso de gestión y control de riesgos de sus empresas, abarcando compañías de seguros, entidades financieras, broker, superintendencia de bancos y seguros y controlaría. Autora de los libros y numerosos artículos técnicos sobre seguros y gestión de riesgos en las empresas. Y yo, además de esto, diría que muy solidaria, ¿no?, con esos libros, porque además creo que como pocas personas lo que ha hecho ha sido redactar los libros y nos los regalaba a todos los estudiantes y a todos los que le pedíamos un ejemplar. O sea que muchas gracias de nuevo por ayudarnos y gracias por estar aquí, Isabel, y resolver nuestras dudas. Si os parece, como ya hemos dado unos minutos de margen, vamos a dar comienzo y lo que sí me ha pedido Isabel que os diga que interrumpáis todos los asistentes las veces que sea necesario. Entonces vamos a estar atentos al chat y si Isabel va a ir leyéndolo, pero si en algún momento necesita asistencia no es por nuestra parte, pues la resolvemos. También veréis que que nos están acompañando el equipo de Zurich, que ya nos hicieron su presentación en diciembre sobre el formato de los planes de pensiones que habíamos hecho, los premios de pensiones, el premio de jubilación, perdón. Y les hemos pedido que asistan, igual por si tenemos alguna duda al respecto. No sé si queréis decir algo, Kenneth, Francés, Adrián. Ah, Sobre todo, muy buenos días a todos y muchas gracias por dejarnos escuchar a Isabel. muchas gracias. La idea también es eso, es que si alguien de la sala tiene alguna duda referente a lo que trasladamos en el webinar anterior, que además tenéis colgado en YouTube, pues os lo haríamos llegar. Pero si os parece, vamos a centrarnos esta primera hora y media, hora 40 minutos, en preguntas puras más a lo mejor de lo que nos enseña Isabel y las que tengáis, si queréis, luego resolvemos. Si os sale ya la duda para Kenneth o para Francés, nos la dejáis, yo la anoto y la resolveremos. Si no, al final de la sesión os las mando por escrito. Pues ya es vuestro turno, yo ya me callo. Un feliz día a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer poder compartir este taller con vosotros, que os quiero muchísimo.
Y nada, y la idea, bueno, pues como siempre digo, es hacer fácil lo que parece difícil, es explicar esa parte de responsabilidad que tenemos los corredores con la parte de premios, con nuestros compromisos por pensiones con los trabajadores. Lo voy a hacer en conjunto, voy a profundizar en la parte de cálculos de ese número de mensualidades que tenemos que saber. Quitar un poco la preocupación de vamos a tiempo, sí, no hay problema, el 31 de diciembre estaba ahí, pero desde el momento en que desde FECOR se han pedido cotizaciones, ha contactado con compañías de seguros, como Zurich que está presente, bueno, pues ya tenemos esa liberación de sanción por el hecho de no tener a lo mejor, que muchos a lo mejor no lo tenéis, la póliza de seguros para la parte de premios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues como taller práctico, como tú bien has dicho, lo que queremos es que se resuelvan todas las dudas que haya, que se plantee bueno, pues todo el esquema global que tenemos y por supuesto interrumpir a través de micrófono, a través de chat, sin ningún problema en cualquier momento para resolver la duda en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a ver? En el apartado, en el capítulo 12 del convenio colectivo, que aunque está renovado del año 23 al año 26, como sabéis, el convenio colectivo de mediación viene desde hace años. Empezó con el convenio colectivo de seguros, eran único los dos, pero luego pues se decidió separarse y va muy a la par, pero no tan a la par. Va parejo, pero bueno, pues tenemos cosas diferentes. En previsión social, por dar matices y por contaros lo que nadie os quiere contar, que es lo que suelo hacer yo, en la parte del artículo 64, que tenemos esa prestación de incapacidad temporal, como sabéis, como mediación, en el momento que se produce una ILT y en el momento de que la pensión lo que perciben de la seguridad social no es ese 100% de la prestación y del sueldo que tenían, pues como corredurías complementamos a la seguridad social durante 18 meses. Y además, como sabéis, con la nueva situación que tenemos ahora, a los 18 meses obligatoriamente les damos de baja en nuestra empresa, no oficial, pero sí de baja, porque es la seguridad social la que se encarga de pagar y ya no paga nada la empresa, no cotiza la empresa. Pero no quiere decir que esté de baja real. ¿Por qué? Porque la parte de premios y la parte de aportación, estando en ILT hasta los 24 meses, que es el periodo máximo, o hasta que le den una incapacidad, tenemos que seguir aportando por ellos, ¿vale? Es una de las preguntas que más nos planteaban y yo os digo que aunque nos manden una carta, que justamente ayer vi una de una persona que me lo mandó, en el cual ya tenemos que darle de baja en la empresa, pero es una baja por ILT y hasta que no tenga la incapacidad tenemos que complementarlo. La parte del artículo 65 es nuestra póliza de seguros de siempre. Como veis, hay apartados, como pasa en el artículo 65, como veremos en el 67 de aportación, en el que el compromiso de la mediación no es pagar un capital al trabajador en caso de fallecimiento e invalidez, es contratar una póliza de seguros. Nuestra obligación es la contratación de póliza de seguros. Y además, como sabéis, por Real Decreto, el 1588/99, estableció ya en el año 2002, que fue cuando se aplicó, en todas las empresas de España, y solo pasa en España, los compromisos por pensiones, lo que es jubilación, jubilación anticipada, fallecimiento o incapacidad, hay que externalizarlo a póliza de seguros. No podemos tener un fondo propio que cubra esas prestaciones. Por lo tanto, nuestra obligación es contratar póliza de seguros. Por eso los convenios en España, la mayoría es contratar una póliza de seguros de vida o contratar una póliza de seguros de jubilación. Sí que es verdad que en jubilación no lo dice específicamente, como veremos en los premios, pero indirectamente lo tenemos, viene por ley. Por lo tanto, todas esas dudas que surgían de ¿tenemos que los premios llevarlos a póliza de seguro? Sí, por Real Decreto y además con sanciones importantes en caso de no hacerlo. El artículo 65, la característica que tiene es, como nuestra ley de contrato de seguros, se establece que tenemos una garantía principal, que es fallecimiento, con 22.000 euros. Pero una compañía, por ejemplo, que trabaje en vida y no trabaje en accidentes, pues puede establecer garantías complementarias siempre que el importe del capital de la garantía complementaria no suba, no aumente la garantía principal. Por eso es por lo que veis siempre que las garantías complementarias de fallecimiento por accidente, incapacidad por accidente, suelen ser el doble, o sea, la misma cantidad que la garantía principal. El hecho es porque pagamos 22.000 euros en caso de fallecimiento y otros 22.000 en caso de que sea por accidente.
Y como veis, las garantías suelen ser anticipo del capital de fallecimiento. Es decir, cuando se producen invalideces, lo que hacemos es, en esa garantía principal, lo que hacemos es anticiparlo, ¿vale? En este caso tenemos las garantías de incapacidad permanente absoluta, es no poder realizar ningún trabajo. La incapacidad permanente total, no puedo realizar mi trabajo, pero sí puedo realizar otro dentro de la misma empresa o en otra. Y la gran invalidez, que no nos afecta por cuantía, pero que es cuando la Seguridad Social te paga el 150% porque necesitas ayuda para esa incapacidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, y tengo a Zuri delante, espero que no me lleven la contraria, que como la Seguridad Social solamente da una incapacidad, aunque tenemos las tres, la absoluta, la total y la gran invalidez, la prima hay que pagar una. Es decir, la incapacidad permanente profesional, que es la más cara, cuando te declaran una incapacidad, si yo tengo una absoluta, como tengo garantizada la profesional, también tengo una profesional. Y si tengo una gran invalidez, también la tengo. Entonces, dejemos de pagar tres primas porque con una es suficiente, ¿vale? Como parte importante. Y otra característica importante es que, como todo el convenio de mediación lo que quiere es que la gente se jubile en su edad ordinaria, porque era un objetivo y que la ley no nos dejaba, porque la única posibilidad era poner jubilación forzosa a los 68 años como primera opción. De hecho, el convenio lo recoge, pero no la de 65, la de 67. Entonces, la forma de forzar por alguna forma sería esta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si veis en este artículo, el compromiso de fallecimiento e invalidez se cubre hasta la edad ordinaria del trabajador. Quiere decir que si un trabajador no se jubila, que puede no jubilarse, está en su derecho, pero la correduría no tiene por qué seguir pagando el seguro de vida. En seguros, en las compañías de seguros, sí que las garantías de invalidez, como sabéis, te ponen, pues esta cobertura será hasta la edad de 65 años, que era lo de antes, ahora ya tiene que ser 67, se puede ampliar, pero es voluntario por parte de las corredurías. Yo voy a trasladar lo que dice el convenio, pero mejorar el convenio en todo momento. O sea, al final es un beneficio social, es un valor añadido y es también una forma de reforzar a las corredurías. En la parte de artículo 66 es el que tenemos, todas las corredurías tenemos o contratado con Seguridad Social o con una mutua en los accidentes de trabajo, por lo tanto no tenemos que provisionar, no tenemos que complementar, no tenemos que hacer pólizas de nada. Y nos vamos a nuestra parte fundamental, ¿vale? En jubilación tenemos tres apartados. El primero, que es en el caso de que una persona se jubile y no tenga lo que se considera como remuneración anual mínima, que no se ha dado casos y yo no he tenido ninguno, la correduría tiene que complementarle como rentas vitalicias de la cantidad que percibe y esa retribución mínima. Ya os digo, no se han dado casos y solamente es para empleados que entraron antes del 22 de mayo del 87, que cada vez nos quedan menos, aunque puede haber. Sé que ha habido algún caso, pero muy puntual y por lo tanto lo normal es que no nos preocupemos por ello. Pero si surge, que sepáis que tenemos ahí una renta vitalicia costosas que intentaremos evitar. La parte de jubilación, lo que quiero trasladaros, lo veremos ahora, es qué teníamos hasta el 31 de diciembre del 2025, qué nos piden a partir del 31 de diciembre de 2025 y que nos beneficia fijo, ya os digo desde ya, antes de empezar a hacer datos. ¿Y por qué? Porque eso lo vamos a complementar, no quiere decir que se anula y tenemos otra cosa, sino que lo vamos a complementar con esa parte C, que es una aportación definida del 1,5% del salario bruto anual. ¿Qué quiere decir? Que estamos cambiando, como ha pasado con muchos convenios colectivos, ese compromiso de prestación definida, que en el fondo era todos los años teníamos que recalcular, tenemos que hacer datos nuevos, hipótesis, que no quiere decir que no tengamos, pero sí que es verdad que las compañías de seguros ahí nos ayudan muchísimo, pero en menor cuantía, mucho más controlado. ¿Vale? Y lo cambiamos por una aportación definida que ya no nos genera ni esos cálculos, ni esas hipótesis, ni ese crecimiento, sino que cada año el 1,5% del salario bruto anual del 31 de diciembre del año anterior. Por lo tanto, en convenio, además es de convenio, nos da igual lo que pongamos en nómina, nos da igual si tenemos mejoras voluntarias, si tenemos antigüedades, si tenemos lo que fuera, es el salario bruto anual que figura en el convenio y que además una característica, cuando veamos ahora, es que el salario mensual que nos da el convenio, si multiplicas por 14, exactamente, en algunos casos no da la cifra del salario anual,
Por lo tanto, yo, para que no haya problemas, he puesto lo que dice el convenio, lo diga bien o lo diga mal, que para eso cada año lo va publicando. Por lo tanto, es este un poco el objetivo que buscaba. ¿Qué es lo que se pretende? Que aunque nos ayuden, y de hecho las compañías de seguro, lo comentamos antes con Frances y con Kenneth, nos están ayudando mucho porque es la primera vez que las propias compañías nos están calculando el número de mensualidades, cosa que nunca había ocurrido, siempre teníamos que tirar de cálculos nuestros. Pero es una ayuda. La responsabilidad es nuestra como corredores de determinarlo. Sí que es verdad que en aportación veremos que el convenio obliga que anualmente comuniquemos cuáles son los derechos económicos que tiene la persona, aunque sea expectativa de derecho, pero en premios no lo dice. Yo sí que recomiendo que, puesto que el premio, una vez que tenemos el número de mensualidades, va a ser fijo de por vida y es un colectivo cerrado, un escrito, una carta, en esa misma comunicación de la aportación definida, reiterar que tengo 2,5, 2,3 o 4 mensualidades de salario, que también es expectativa de derecho, pero nos quitamos de que dentro de 10 años o de 20 le demos ese número de mensualidades y digan, oye, que el convenio de mediación decía una mensualidad por cada 4 años y esto no coincide. Bueno, pues que no tengamos que explicarlo a 20 años vista y lo tengamos ya fijo. Es por tranquilidad, realmente, por lo que no nos obligan el convenio, pero es por tranquilidad. Como yo soy muy gráfica, Cristina lo sabe, yo la parte gráfica es lo que, la memoria fotográfica es la que nos funciona, he querido hacer 2 gráficos, uno de premios y otro de aportación, porque es la forma que nos vamos a quedar con ello. En la parte de premios tenemos, bueno, pues una fecha clave, que es el 31 de diciembre del 25, que ya os digo que aunque se haya pasado la fecha, no os preocupéis porque es un premio a la jubilación, una expectativa de derecho y desde diciembre que hice cálculos, ahora ha habido tantas bajas que evidentemente hubiéramos externalizado algo que a día de hoy no. No quiere decir que eso sea positivo, sino que, porque al final es dinero de la empresa, pero sí que es verdad que hay movimiento, ¿vale? Para el tema de premios, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las personas que están en nuestra empresa antes del 31 de diciembre del 2023. ¿Por qué? Porque para premios tenemos en determinadas situaciones, ahora veremos, 2 años en las cuales no se tienen en cuenta. Quiere decir que realmente todas las personas que han entrado desde el 1 de enero del año 24 no van a tener premio. ¿Vale? Como es un colectivo cerrado, las que sí que van a tener son fijas y solo vamos a tener o bajas o prestaciones. No vamos a tener más altas en premios de ninguna de las personas que entraron a partir de enero del 24. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el premio? La parte mensual del convenio colectivo, esa columnita que veremos ahora de salario mensual, ¿vale? Porque es premio, ¿vale? La categoría profesional a la que pertenecemos, ¿por qué? Porque la característica del premio es que según la categoría profesional, automáticamente vamos a tener número de mensualidades de esa categoría al 31 de diciembre de cada año, ¿vale? Para el cálculo. ¿Por qué? Porque yo puedo, estamos en marzo, desde el 31 de diciembre hasta ahora he podido ascender de categoría a las personas. Pero cuando hacemos los cálculos los hacemos con la situación que teníamos en diciembre. Sí que es verdad que cuando se jubila es la situación que tiene en el momento que se jubila, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay un apartadito del convenio en el cual si estoy en grupo 1, ¿vale? En vez del 100% de ese salario es el 75%. Si estoy en el grupo 2A, 2B y 5A, estaría al 90%. Y todo el resto ya sería el 100% del salario, ¿vale? Por lo tanto, no es en todos los casos ese salario que figura en el convenio completo, porque depende del grupo. ¿Y por qué también planteo esto? Porque ahora mismo puedo estar en un grupo 3 en el cual tenga un 100%, pero cuando me jubile puedo estar en un grupo 1 porque yo asciendo a medida que voy trabajando. Y por lo tanto, de lo que yo tengo externalizado, puedo ir rescatando la parte, sabéis que por ley, todo lo que tenemos externalizado no puede volver a la empresa, excepto que desaparezca el compromiso o que se reduzca. Por lo tanto, a medida que se reduce, el valor de rescate de esas cantidades se puede ir recuperando por parte de nuestra póliza sin ningún problema. Pensarlo como una inversión. Lo tengo en una compañía, me lo están rentabilizando, me están generando rendimientos y a lo mejor lo voy a tener en caja en tesorería, lo voy a tener parado. O sea, vamos a pensar que es una inversión para las corredurías. Por otra parte, la jornada laboral, ¿vale?
yo tengo que tener en cuenta el porcentaje para ese salario de la jornada laboral que tenga. Es decir, que a medida que me voy jubilando, que voy aplicando más jornadas reducidas, evidentemente lo voy a aplicar. En este caso concreto no establece ningún criterio de nada, lo digo porque luego en aportación sí que tendremos una característica. Por lo tanto, cuando me jubile, si estoy a un 25% porque tengo una jornada parcial o tengo una reducción de jornada, es el porcentaje que tuviera en ese momento, ¿vale? De la jornada parcial. Son las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora del cálculo. Característica: todas las personas que hayan entrado antes del 2 de julio del 2013 se le considera el número de anualidades que vamos a calcular ahora para poder calcular ese número de mensualidades en total. Pero los que han entrado después de 2 de julio del 2013 le quitamos 2 años. Es decir, cuando calculemos ahora los años que va a llevar a la empresa, para el cálculo del número de mensualidades le tenemos que quitar 2 años, porque lo dice el convenio. No es algo técnico ni nada, es porque lo dice el convenio. Otro cambio importante: nuestro convenio hasta el 31 de diciembre era una mensualidad por cada 4 años completos que estoy en la empresa y se considera desde la fecha de alta hasta la fecha de la posible jubilación. Yo, por comodidad, ¿vale? Lo que he hecho es calcularlo con 67 años a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que como va a ser jubilación ordinaria y en el mes en que cumplen los años, los que llevamos cotizados más de 38 años y medio, ya desde el año que viene podemos jubilarnos con 65, que va a ser nuestra edad ordinaria. Es preferible, y las compañías que están, Zurich está presente, lo podrá decir, pedir un rescate porque la persona a los 65 ya se va o no se quiere ir y lo recupero, que a los 65 ampliar 2 años más, porque tengo que hacer recálculo, tengo que nuevos tipos, nuevas tablas, se pueden producir muchas situaciones. Por lo tanto, hipótesis prudente 67, y en el caso de 65 o bien se le paga el fondo que haya, que va a ser el premio, o bien se rescata por parte de la correduría. ¿Qué es lo que hace el 31 de diciembre? El 31 de diciembre lo único que te dice, que no es lo mismo que compañías de seguros, es: considérame la antigüedad, en vez de hasta la jubilación, hasta el 31 de diciembre. Entonces, si yo la jubilación era 40 años y ahora llevo 20, pues considérame el número de mensualidades de 20. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que voy a tener menos mensualidades de lo que tenía seguro. Si tengo póliza, voy a tener más dinero en la póliza. Si no tengo póliza, voy a tener que hacer una póliza con menos cuantía. Y si no tengo dinero, tengo que poner menos. O sea, vamos a ver las 3 opciones, porque también es verdad que hay situaciones en las que no teníamos ni ese fondo interno previsto para ello, ¿vale? Si llegaba, se jubilaba, se lo pagaba y ya está. Ahora no, ahora vamos a hacerlo más formal. Y además, aquí ya no te dice años enteros, aquí te dice con la parte proporcional hasta el 31 de diciembre del 2025. Quiere decir que cuando antes teníamos enteros 9 meses, o sea, 9 mensualidades, 10 mensualidades, 4 mensualidades, ahora tenemos 6,3, 6,5. Y ahí es donde, dependiendo que se haya considerado todo esto que os he comentado, quitar los 2 años y todas las hipótesis que hemos puesto, considerar los años bisiestos, que es uno de los cambios que también veo, que parece tontería, pero tenemos años bisiestos, con lo cual al dividir, no es lo mismo dividir entre 365 que 365,25. ¿Vale? Parece tontería, pero nos cambia. Ahí es donde tenemos diferencia con ese cálculo que estaban haciendo ya las compañías frente al real, que es el que vosotros os comprometéis. No quiere decir que lo tengamos purista, pero si tú ya al trabajador le has dicho 2,3, es 2,3. No le vas a cambiar, por eso digo el comunicarlo, para dejarlos tranquilos en el sentido de que sabes que tienes 2,3 o 2,5 de ese premio. Es decir, antes era desde la fecha de alta hasta la fecha de jubilación, dividimos entre 4 por esos años o sea, cada 4 años, y nos daba el número de mensualidades anterior. Ahora es desde la fecha de alta hasta el 31 de diciembre y dividimos entre 4 sin hacerlo entero, o sea, con los decimales que corresponden, ¿vale? Pero por lógica y pensándolo sin ver cifras, si yo antes consideraba toda la antigüedad en la empresa y ahora considero hasta el 31 de diciembre, lógicamente tenemos esa situación. ¿Por qué no entran los que han entrado en la empresa desde enero del 24? Pues justamente por ese apartado. Si todos los que han entrado desde el 2 de julio del año 2013 se le quita 2 años, el que ha entrado en enero del 24 hasta enero del 26
no hace los 2 años, por lo tanto no tiene premio. Todas esas personas no vamos a calcular premio porque no lo tienen, ¿vale? En el 23 veremos una pequeña diferencia porque ahí sí que tenemos diferencia también con compañías. Sí que es verdad que no van a tener año completo porque van a tener los días desde que entran en el 23 hasta el 31 de diciembre. Si somos puristas vamos a tener 0, lo que sea de un premio, ¿vale? Lo podemos poner y lo podemos externalizar porque no deja de ser un trocito de premio, o sí que es verdad que en algunas dicen como es tan poco y luego tenemos la aportación definida que ya veremos, pues no lo pongo. A ver, no me preocupa de que un 0,10, un 0,5 del premio no lo tengas externalizado. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la jubilación le das esa cantidad dentro de la liquidación, dentro del finiquito, y tampoco es que sea muy preocupante. Pero siendo puristas, evidentemente tienen un trocito de premio los que han entrado en el año 23. ¿Qué pasa con la parte de aportación? Bueno, pues la aportación es, ya me da igual, o sea, sí tengo en cuenta la grupo de cotización porque tengo que saber qué salario tengo en el convenio, tengo que tener en cuenta la jornada parcial porque evidentemente es un porcentaje de salario. El salario de convenio es el salario bruto anual de convenio del año anterior, 31 de diciembre, en este caso del 2025. ¿Qué quiere decir? Que lo que publique el convenio es lo que pongo, independientemente de lo que tenga en nómina. Me da lo mismo lo que tenga en nómina, ¿vale? Todos los que han entrado, y ahora voy al 1 de enero del año 23, y no estoy hablando del 31 de diciembre, ¿por qué? Porque en contra de lo que dice premios, la aportación te considera 3 años, o sea, empiezas a aportar a partir de que lleves 3 años en la empresa. Por eso estoy cogiendo 1 de enero del 23 y por eso es lo que decía. En premios van a tener un trocito de premios, pero la parte que les falta lo van a tener por aportación, como veremos, ¿vale? Entonces, vamos a diferenciar en aportación todos los que han entrado desde el 1 de enero del 23, ¿vale? Pero vamos a dejar todos los que han entrado en el 23 como un poco en stand-by, ¿vale? Porque vamos a tener 2 fechas. Todos los que han entrado desde el 1 de enero del 24, todo el mundo, es decir, todos los que tienen premio van a tener aportación, fijo. Y todos los que han entrado desde enero del 24 van a tener el 1,5% del salario bruto anual del 31 de diciembre del 2025 que tenemos que pagar antes del 30 de septiembre. ¿Vale? Por lo tanto, miramos todos los trabajadores que han entrado antes del 1 de enero del año 24, vemos, o sea, que han entrado, que tenemos de alta, y le ponemos esa cantidad antes del 30 de septiembre. Hacerlo antes del 30 de septiembre es decisión vuestra, es decir, bueno, pues es una fecha, tampoco es una fecha mala, es peor la otra, del 31 de diciembre por el cierre del año, pero quiere decir que vuestra obligación es aportarlo en esa fecha. Y, como veremos, el convenio te dice, cosa que no entiendo por qué, pero te lo dice, en una póliza colectiva de vida, ¿vale? Luego veremos las características porque influye lo que dice el convenio. ¿Qué pasa con los del año 23? Como la aportación nos va a decir que en el año 20, o sea, cuando se realiza la primera aportación, se realiza por los 3 años, este trabajador el año 25 ha estado entero, el año 24 ha estado entero, pero el año 23, desde que entra de alta, ha estado días del 23. Bueno, pues el convenio te dice aportar por esos 3 años, o sea, trocito del 23, completo el 24, completo el 25, por la categoría profesional y jornada parcial que tenían cada uno del 31 de diciembre de esos años, tenemos que tirar un poquito del histórico, y se aporta de golpe. Y ahí nos dejan aportarlo al 31 de diciembre del 26. ¿Por qué? Porque es gente que ha entrado en el 23 y si se da de baja, no le tengo que aportar. Por lo tanto, ahí sí que, a ver, no os vayáis al último día que hacéis la faena a las compañías, pero tener en cuenta que tenemos margen hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Son las fechas que de alguna forma tenemos. Lo vamos a ver con número, que es la forma de verlo. Vamos a empezar con premios. Pero antes de nada, y para que siempre os sirva de cuadro, os lo mandará luego Cristina a todo el mundo y, por supuesto, hacerlo vuestro sin ningún problema. Vemos esa diferencia de cuál era el premio anterior, una mensualidad para cada 4 años. Obligatoriamente, tanto en premio como en aportación, tienes que jubilarte en el mes que cumplen los años. Quiere decir que la pregunta de si he nacido un 29 de febrero, ¿qué hago? Pues el día 28, pero en febrero. Sí que es verdad que luego cada correduría evidentemente puede hacer excepciones. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, que te jubilas, cumples en marzo, quédate hasta diciembre, que es final de año? Es decir,
mejorar el convenio en todo momento, pero que sepáis que por convenio no se paga nada si no se jubilan el mes en el que cumplen los años de edad ordinaria. Es decir, los que han cotizado más de 38 años y medio, 65, y los que han cotizado después en el 67. ¿Qué ocurre con el premio si se despide al trabajador? Ahí es la última parte. En caso de despido del trabajador, despido involuntario, baja, fallecimiento, incapacidad, cualquier situación que no sea que se jubile en el mes del cumpleaños, el premio se pierde, pero la empresa lo recupera. Por eso las pólizas tienen que ser con reembolso de primas en caso de fallecimiento, para que no sea como no ha llegado con vida, se lo queda la compañía. No, tenemos a la compañía delante y sabemos que no. Siempre la ley establece, tengo que externalizar el fondo interno, pero en la misma situación que tenía como fondo interno. Es decir, no quiero perjudicar a las empresas por garantizar que el trabajador tiene esa situación. Si una empresa lo tiene el premio externalizado, lo que estoy haciendo es invertirlo, y si no se jubila en ese momento, al día siguiente, al mes siguiente de su jubilación, que tendría que haber sido, automáticamente la correduría recupera ese dinero. Valores de rescate podéis hacer en todo momento. Pero, característica esta. ¿Qué hace el nuevo premio? Exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta que el número de mensualidades va a ser más baja. Por lo tanto, todo lo que las pólizas que yo ya tuviera, podéis revisarlas, podéis hacerlas, podéis cambiarlas de compañía, podéis hacer lo que queráis, pero el compromiso es menor, ¿vale? Y lo mismo, en el nuevo sistema se pierde el premio porque si no se jubila en el mes del cumpleaños, automáticamente, característica que ahora mismo ya tenemos, número de mensualidades y pico, que antes era años completos, ¿vale? En la parte de aportación se ha hecho como un mix entre lo que es pólizas de seguros y un plan de pensiones, porque han cogido la ley de planes y fondos de pensiones a ciegas, ¿vale? Eso sí que es verdad que es casi calcado a lo que tiene seguros, por lo tanto, como son compañías de seguros las que nos asesoran, lo están viviendo porque es su propio convenio de seguros, ¿vale? Ahora mismo, igual que seguros es el 1,9, nosotros es el 1,5 del salario base anual del convenio colectivo del año anterior. Característica. En este caso de la aportación vamos a tener jubilación en la edad en que cumplen los años, ni demorada, ni retrasada, ni en el momento, pero da la opción de jubilación anticipada. Por eso digo que el motivo fundamental es que nos vayamos cuanto antes de la correduría. Es decir, que no estemos, como ha pasado durante un tiempo, 70 años y si que me quieren que me echen, que me indemnicen. Claro, nuestra antigüedad es muy alta. Es un sector, tanto seguros como mediación, que es una antigüedad muy alta y el coste es muy importante. Entonces tenemos que tenerle sentado allí hasta que decida por aburrimiento el irse. Por lo tanto, jubilación anticipada va a ser los que podemos jubilarnos con 65 años. Como sabéis, la ley establece 2 años antes, como máximo 2 años antes de la edad ordinaria. Por lo tanto, va a ser desde los 63, y el que se jubila a los 67 desde los 65. Como sabéis, el año que viene es el plazo, el transitorio, en el cual todavía nos quedan 2 meses para llegar, pero en el que vamos a tener ya los 38 años y medio y los 65 años para podernos jubilar, o 67 de la edad ordinaria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pasadas las elecciones del año 27, la probabilidad de que lo lleven a 70, ya os digo que va a ser muy, muy alta. Por eso los convenios ya no ponen como antes, que era jubilación a los 65, jubilación a los 67, que además la jurisprudencia nos lleva a que, aunque sí eso aumenta, se amplía, o sea, se aumenta. Ahora ya ponen jubilación ordinaria. Por lo tanto, si va a los 70, nuestra primera opción va a ser 68 los que coticemos, porque seguro que no lo cambian, y o sea, la jubilación anticipada evidentemente también cambia. ¿Vale? Pero nosotros lo vamos a ir aplicando, en ese caso sí que habría que diferirlo, pero lo vamos a ir aplicando como nos diga la normativa legal, ¿vale? A ver, para el cálculo del premio de jubilación se calcula una mensualidad por cada 4 años generados hasta el 31 de diciembre o hasta su fecha de jubilación. A día de hoy, con el nuevo, es el número de, una mensualidad cada 4 años hasta el 31 de diciembre del 2025, pero con días también, con la parte proporcional de días que van hasta el 31 de diciembre. Antes era hasta la jubilación y con años enteros.
Por lo tanto, confirmo que sería hasta el 31 de diciembre del 2025. Y ya queda fijo. O sea, nuestros premios ya quedan como si fuera un convenio de te voy a pagar 2 mensualidades a la jubilación y son 2 mensualidades, ¿vale? Uy, perdón, se me ha ido. Vale, entonces, en la parte de aportación, jubilación en el mes del cumpleaños, jubilación anticipada y ese fondo que vamos a tener, estamos hablando de aportación definida, va a ser un fondo lo que tenemos, va a tener cobertura de fallecimiento, o sea, para los beneficiarios, incapacidad permanente de los 3 niveles y, evidentemente, a partir de 3 años de antigüedad. ¿Pero por qué? Porque hasta que no pasan 3 años no hacemos aportación. Entonces, tener un fallecimiento y una invalidez de una cantidad que no tenemos es 0. Por lo tanto, es lógico que el convenio diga que a partir de los 3 años, que es cuando hacemos la primera aportación, aunque aportemos por los 3 años. Pero hasta ese momento no tenemos nada en ese fondo, ¿vale? Y en ese caso, en la parte de aportación viene lo mal redactado de los convenios, que ya os digo que seguros y mediación es el mismo. Habla de derechos acumulados económicos. Y un derecho acumulado no es un reconocimiento de derecho, es un reconocimiento de cuantías. Cuando yo ya aporto, esta persona ya tiene cuantía. Como tiene fallecimiento, tiene incapacidad, tiene esa opción que veremos de liquidez de desempleo de larga duración, que es más de un año, o gran enfermedad, o una situación de gran enfermedad, sabemos que tienes esa cantidad. ¿Cuándo la cobras? Cuando cumplas con los requisitos. Es decir, si tú no cumples con esos requisitos, ese dinero no se percibe. Por lo tanto, sigue siendo expectativa de derecho, porque además, en caso de despido disciplinario, la empresa recibe todo. Por lo tanto, yo no puedo ni imputártelo en nómina, que es un gasto pero no deducible en el impuesto de sociedades, ni recogerlo. Por eso digo que es casi una mezcla entre seguro y plan de pensiones, pero con las características de que no se lo estoy reconociendo hasta que realmente no se... Lo que comento, mejorar el convenio en cualquier momento, ¿vale? Como luego además tenéis a Zurich con el tema del plan de pensiones, pero siempre que lo mejoréis, venderlo. Es un beneficio social. Que se sepa que esa correduría, que ha dado esa prestación, ese beneficio, es una correduría que da mucho más al trabajador de lo que se dan otras. Es decir, vamos a venderlo, igual que si hacemos un seguro de salud, que el seguro, el convenio no nos lo pide, pero muchas corredurías pues se le da el seguro de salud a sus trabajadores. Bueno, pues todo eso que se vea que es una prestación, que es un beneficio social y que se le estaría dando, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos es un reconocimiento de derecho económico y no un derecho reconocido. No es del trabajador hasta que realmente no ocurre la prestación, ¿vale? ¿Qué es lo que cogemos del convenio colectivo? Esto sería el convenio colectivo de los 3 últimos años, ¿vale? Para la parte de premios, únicamente cogemos la penúltima columna, que sería el sueldo base mensual del 31 de diciembre del 2025, porque es con el que vamos a trabajar. De esa cantidad le vamos a reducir 75 o 90 según el grupo de la categoría profesional que tengas. En el grupo 1 es el 75% de eso, grupo 2A y 2B y el 5A, o sea, es el 2 y el 3 que tenemos en esa columna, sería el 90% y el resto el 100%, ¿vale? Además, le quitamos o le reducimos la jornada parcial. 75, un 25, un 35, un 85, la jornada que tuviera, ¿vale? Y eso es lo que consideraría para el cálculo del premio como si fuera ese salario el que voy a percibir, pero no hoy, a la jubilación. Al año siguiente, ¿qué hacemos? Pues ya el convenio ha previsto la subida del 1,25, lo mismo, pero con la situación del trabajador al 31 de diciembre del 2026. O sea, es decir, todo a medida que se va a ir modificando, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a coger para aportación? Las columnas de cómputo anual, ya os digo, si multiplicáis, en algunos casos no sale exacto, por eso he cogido las de convenio, 2023, 24 y 25. ¿Por qué? Porque todos los que han estado en la empresa anteriormente a enero del 23 van a tener el 1,5% del salario bruto anual, última columna, ¿vale? Pero los que han entrado en el 2023, vamos a coger de la última columna el 1,5%, de la columna del 24 el 1,5% y la de la columna del 23 el 1,5% por el número de días que ha estado de ese año. Y aportamos el 31 de diciembre del 2026 las 3 de golpe, ¿vale?
Pregunta que muchas veces me hacéis, ¿puedo aportarlo igual que el otro o anualmente? Por supuesto. Mejorar el convenio siempre se puede hacer. Lo que no se puede es empeorarlo. ¿Qué pasa? Que si tú le has aportado y el trabajador se va, ese dinero, ¿cómo lo vas a recuperar? Porque evidentemente en el momento que no se produzca prestación, ¿vale? Pero sí que también es verdad que como tenemos que darle una información, 31 de diciembre de cada año tenemos que darle un escrito diciendo cuáles son sus derechos económicos, ¿vale? Lo veremos ahora. Bueno, pues visto esto, vamos a verlo en cifras. Vamos a entender lo que aparentemente era muy complicado y que no es tan complicado de entender. Estoy con dos señores, ¿vale? Un caso de una persona de 70 años y otro de 80. Entró uno en el año 2000 y otro en el 2014. Quería poner uno que ha entrado después del 2 de julio del 2013 para que se vea la diferencia, ¿vale? En este caso tengo jornada del 100% para los dos, pero puedo tener una jornada reducida. Por lo tanto, si le pongo el porcentaje, la base del premio jornada te va a salir reducida. Luego tengo grupo profesional. Hemos dicho que el 2B es un 90% y el grupo 3 es un 100%. Por lo tanto, de ese salario, una vez aplicada la jornada, le aplico el 90%. La última columna es la que tengo que tener en cuenta como el salario que le voy a pagar cuando se jubile, multiplicado por las mensualidades que nos salgan. Pero no es un salario que le voy a pagar hoy, es un salario de hoy que le pago a la jubilación. ¿Qué haré el año que viene? Ver el salario del año que viene y ver por el número de mensualidades. Y así sucesivamente. Por eso el premio no se cancela. El premio se reduce por número de mensualidades, pero sigue estando exactamente en vigor igual que lo teníamos cuando empezó el convenio colectivo de mediación, pero reducido. ¿En cómo se reduce? Nos vamos a la última fila. La última fila es el convenio anterior. Lo que tenemos, si tenemos póliza, lo que tenemos en póliza, si lo tenemos como fondo interno, lo que tenemos como fondo interno, y si no lo tenemos, lo que tenemos que tener. ¿Vale? A 31 de diciembre del 2025, aplicando el criterio anterior, tendríamos estas dos personas, la antigüedad total sigue siendo la misma. La persona no cambia porque cambie el número de mensualidades. Voy a estar en la empresa al mismo tiempo, hasta los 67 años. La antigüedad a servicios pasados sigue siendo la misma en los dos. ¿Por qué? Porque evidentemente desde que entro a la empresa hasta el 31 de diciembre, con cualquiera de los dos sistemas estaba igual. Ahora, la aplicación que viene del convenio anterior de 2 años menos, en el caso de que haya entrado después del 2 de julio del 2013, sigue siendo lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, la antigüedad reconocida en los dos sistemas sigue siendo igual. ¿Vale? ¿Qué es lo único que nos cambia? Que al calcular el premio sobre los servicios pasados, es decir, sobre 25, en vez de 25,67, en vez de los 36, me va a dar menos mensualidades. En el otro caso, considerarlo sobre 9,33 años de antigüedad frente a los 32,69 que tenía, evidentemente se reduce el número. Es lo único que cambia. Entonces yo cambio 9 mensualidades por 6,42 y 7 mensualidades por 2,33. Antes eran enteras, no te cogía fracción, ahora sí te coge con el número de días. Por lo tanto, todas mis pólizas que ya tuviera o todas las que vaya a hacer, ya no tengo que considerar que son 9 mensualidades del salario de jubilación o 7 del salario de jubilación, sino 6,42 y 2,33. Y eso es lo que ya permanece fijo sin hacer más cálculos a partir de ahora. Esta persona sabe, por eso digo, si le comunicas que va a tener 6,42, te quitas de problema. Ya sabe que cuando se jubile, si se jubila en la empresa y el mes en que cumple los años, tiene 6,42. ¿Se ve? ¿Vale? Sí que es verdad que la tendencia siempre era de considerar un IPC, pero como ha habido el ajuste del convenio y si veis la subida del 2026 ha sido el 1,25 por todo el cambio que hubo y va a haber ahora revisión de convenio, ahora mismo, y no incumplimos nada, estamos considerando el salario real que viene en convenio por la situación que hay, porque la probabilidad de cobrarlo en la empresa y que se jubile en el mes de cumpleaños es muy baja, porque si se va de la empresa por cualquier motivo lo pierde. O sea, es decir, tampoco hace falta externalizar todo y que nos genere un problema contable, porque no tengamos liquidez. Por lo tanto, vamos a ir a lo prudente, a lo que dice la normativa, pero a lo que tampoco nos cree una situación agravante. Y ahí es donde voy y miro la cara de la compañía de seguros, de lo que tengo delante. ¿Por qué?
El número de mensualidades ya lo tenemos fijo, solamente va a haber bajas, es un colectivo cerrado, nunca vamos a tener más personas con el premio. Ya los que tenemos, los tenemos al 31 de diciembre. El salario a la jubilación hemos dicho que no vamos a hacer crecimiento, vamos a ponerlo el mismo para que no haya ningún problema. Lo que llamo obligación total, pongo la parte anterior y la nueva para que veáis la diferencia. Es como si hoy se jubilase el señor y le tuviera que pagar esas mensualidades, tendría que tener como fondo, o sea, asegurado, perdón, como, lo estoy haciendo como premios, no como prima. Tendría que tener asegurado, en el caso anterior, 16.500 para el primer señor y en el segundo, 13.000. Con el nuevo sistema me cambia a 11.700 y a 4. Nunca aumenta. El compromiso lo que ha hecho es reducir la prestación definida para poder meter la aportación definida. Pero ¿qué pasa? Que el señor no se ha jubilado hoy. Le quedan, pues hemos visto aquí, que antigüedad a la jubilación, 11 años a uno y 21 años a otro. Por lo tanto, nos queda tiempo. Yo no tengo que tener el salario provisionado para el salario futuro. Yo el salario o el premio lo provisiono a medida que voy trabajando. Porque si no tengo un año más, no tengo que generarle ese premio. Por lo tanto, lo que llamo coste normal anual sería el trocito de premio que tengo que asegurar cada año si se cumplen todas las hipótesis. Antes eran 449 y 426 y ahora son 320 y 142. Cuanto más joven es la persona, menos premio va a tener. Cuanto más mayor, por eso tenemos un señor con 55 y uno con 45. ¿Vale? La obligación acumulada sería los servicios pasados, lo que te dice el convenio de asegúrame los servicios pasados, es decir, lo que realmente tendría que asegurar en la póliza de seguros y cada año voy complementando. Antes eran 11.500 y 3.900, ahora son 8.200 y 1.300. Por lo tanto, tengo que tener asegurado menos o tengo que asegurar menos. Y además, y ahí es donde miro las caras de compañía, el Real Decreto establecía a España la obligación de externalizar los compromisos por pensiones en las mismas situaciones que tenías internamente, es decir, una seguridad del trabajador de que si la empresa quebraba, ese dinero estaba asegurado. Y porque justamente todos los directivos tenían pólizas de seguros y el resto de los humanos currantes no lo tenían, ¿vale? Por lo tanto, en su momento, cuando la obligación realmente para premios entró en vigor el 31 de diciembre del 2008, porque cuando se habla de compromisos por pensiones, nadie pensó que los premios eran un compromiso por pensiones. ¿Por qué? Porque como no son pensiones, pues no es compromiso. A raíz de que había muchísimas empresas y sigue habiendo las que no han externalizado los compromisos, pues la normativa contable y la Dirección General de Seguros pues establecieron esa necesidad, ¿vale? Entonces lo difirieron. Hasta el año 2008 nos dieron un margen. Y en el año 2008 salió una orden ministerial maravillosa para nosotros, que la hizo la propia Dirección General de Seguros, porque ninguno les ayudamos, lo reconozco, desde el instituto tampoco, en el cual te dice... igual que yo meto probabilidades de fallecimiento y meto probabilidades de supervivencia en las tablas de mortalidad, tengo que poner probabilidad de que se jubile en mi empresa. Entonces, esta orden recoge por todos los CENAEs y cuando no hay un CENAE específico se coge el genérico, el nuestro es el 66, el de mediación, y te dice, según la edad real que tenga la persona a día de hoy, tiene una probabilidad de continuar en la empresa y jubilarse. Por eso veis que en el caso de estas personas, con 55 años es un 93%, con 45 es un 69%, a partir de 60 ya es un 100%, cosa lógica, pero con edades jóvenes es un 8%, un 3%. ¿Por qué tengo que llevar a póliza de seguros un trabajador que acaba de entrar, que tiene 23 años, que es súper jovencito, previendo que va a estar aquí conmigo hasta que cumpla los 67? Por lo tanto, al premio que tengo que asegurar le aplico lo que llamo la orden de rotación, de tal forma que en vez de tener que asegurar 8.229 de premio por servicios pasados, a día de hoy, aseguro 7.600. Y el de 1.300 aseguro 910. Ahí es donde miro de cara a las compañías, porque sí que es verdad que es algo que no es que no lo hubieran hecho anteriormente, sino como anteriormente solamente te decían, asegúrame este premio, tú le dabas prima y te olvidabas, al hacer el cálculo por parte vuestras, en este caso, te daba diferencias. Entonces es como, es que no está bien asegurado. A ver, la inmensa mayoría de compromisos por pensiones, ya os digo que está mal asegurado y hay gente asegurada que ya no está en la empresa o que ha fallecido. Pero realmente no vamos a complicar a la mediación en algo que podemos solventar, ¿vale? Entonces es importante que
o bien comuniquemos ese premio, porque ya la mayoría de los mediadores, con todos los cursos que llevo dando, ya saben calcular su parte de premio, pero si no, en el sentido de como servicios pasados sería esta cantidad, y cada año, a medida que voy aumentando, ten en cuenta que el señor de 55, cuando llegue a 60 va a pasar al 100, pues la aportación de ese año va a ser mayor. O sea, es decir, vamos a tener aportaciones de cartera muchísimo mayores, pero paliamos la situación preocupante que puede tener para los mediadores, ¿vale? Con esto lo dejamos bien exteriorizado, dejamos esa inversión porque a medida que se vayan dando de baja lo vamos a recuperar y queda zanjada la parte de premios para no asumir más riesgos de lo que realmente se nos pudieran generar, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, a medida que os surjan, lo vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues entramos en la parte maravillosa de aportación. Aquí sí que es verdad que voy a estar hablando de pólizas y de plan de pensiones porque es que están tan relacionados que es que, de hecho, comentaban los de AEMES cuando estuve con ellos comentando toda la problemática que había, que ahora tienen que revisar, porque claro, finalizan el 26, con lo cual tienen que renovar el convenio colectivo. Bueno, pues pudiera ser que haya cambios. Yo os comento lo que tenemos a día de hoy y la interpretación de lo del día de hoy. Todos los apartados de reconocimiento de derechos, de supuestos de liquidez, de cuantificación de los derechos, viene única y exclusivamente en aportación definida. Premio es lo que hemos dicho y me olvido. O lo cobro el mes que cumplo los años o automáticamente se pierde y lo recupera la empresa. Pero en aportación definida tenemos ese 1,5 del salario base anual, perfecto, lo hemos visto. Las contingencias en el mes del cumpleaños, 2 años antes, fallecimiento, incapacidad, los 3 grados, ¿vale? Más de 3 años, obvio, aunque no lo hubieran puesto porque no tengo aportación, por lo tanto, obviamente, complementa el que teníamos del artículo 64, en el cual teníamos un premio de 22.000, o sea, un seguro de 22.000 y 44.000, es a más, ¿vale? De lo que dice esa póliza de seguros de vida. Reconocimiento de derechos, ¿vale? Reconocimiento de derechos no es un derecho reconocido, ¿vale? Es un reconocimiento de que tienes dinero aportado, pero que lo vas a recibir o no lo vas a recibir hasta que no te jubiles, hasta que no te incapacites, hasta que no fallezcas, ¿vale? Y en ese momento es cuando se hacen efectivos. ¿Qué quiere decir? Que si una persona pide una jubilación activa, como comentábamos, porque continúa en la empresa o no se jubila, o si no se produce un fallecimiento, si no se produce una incapacidad, o está de baja en ILT, o sea, es decir, tú vas a tener esa comunicación anualmente de ese dinero, pero no es tuyo, no entra en tu patrimonio hasta que realmente no ocurre la contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una expectativa de derecho, no un derecho reconocido. Si yo contrato, como vosotros habéis planteado, un plan de pensiones, lo que hago es, no voy a adelantarlo porque luego lo explicáis, mejoro el convenio, el dinero ya es de ellos, no hay que, tiene una fiscalidad distinta, es decir, todo ese concepto que tenemos del plan de pensiones se puede hacer, pero que se sepa que estoy mejorando lo que dice el convenio, ¿vale? Tenemos un tema de liquidez y ahí viene de planes y fondos de pensiones. Tenemos una normativa en la que establece, cosa que no nos gustó a ninguno, pero ahí estaba, que cuando tú has aportado una prima en planes de pensiones y llevas 10 años, ¿vale? Puedes recuperar esa prima. ¿Recordabais cuando el COVID, el gobierno dio excepcionalmente durante 6 meses la posibilidad de rescatar un plan de pensiones porque no había liquidez, no podías rescatarlo hasta que no llegara el vencimiento y excepcionalmente dieron esa opción. Bueno, pues en este caso en la parte de aportación, lo que te da es que en el caso de que tengas un desempleo de larga duración, que es más de un año, y en el caso de una enfermedad grave justificada médicamente con un informe médico, tú puedes recuperar ese fondo como una prestación. Es decir, una persona se va de la empresa, y ahí es donde entra la parte de despido, se va de la empresa, pero no tiene otro trabajo y entra en el paro, el dinero se lo puede llevar. Por eso aquí casi la única excepción tajante es el despido disciplinario, que ahí sí que estrictamente te dice que en caso de despido disciplinario el trabajador no tiene ningún tipo de derecho, ¿vale?
Y la cuantificación de ese derecho con esa liquidez anticipada es ese valor, que ahora veremos cómo se diferencia también cuando es póliza de seguros, que yo le tengo que comunicar, que la compañía me tiene que facilitar o preparar, hay muchas que ya están preparando el certificado, de tal forma que yo se lo di al trabajador una vez al año, es decir, una vez pasa el 31 de diciembre, le digo los derechos económicos que tiene al 31 de diciembre del año anterior, ¿vale? Importantísimo. Hay un apartado dentro de ese mismo de aportación definida, veis que no está en la parte de premios, que te dice que cualquier correduría que a la fecha de incorporación de este convenio, de estas modificaciones de convenio, ya tuviera otro sistema alternativo, otro sistema de instrumentación de compromisos por pensiones, PPS, plan de pensiones, PPA, cualquiera de los que hubiera en el mercado, deroga el convenio. Lo único que tienes que mirar es que no aportes menos de lo que hubieras aportado en convenio. Pero el convenio deroga con todo. Con la edad de jubilación en el mes de tu cumpleaños, con la jubilación anticipada. O sea, ya te vas a lo que recoge los reglamentos de planes y fondos de pensiones. Por lo tanto, todas esas grandes corredurías grandes que ya tenían otro sistema de previsión, mantienen evidentemente ese sistema. Lo único yo os digo que miran, pero que normalmente nos ha dado el caso de que no tuvieran dinero suficiente en ese nuevo sistema, en ese sistema que fuera menor de lo que dice el convenio, y continúan el sistema. Se deroga el convenio colectivo en estos apartados. Y como obligatorio en este apartado también de aportación definida, todos los 31 de diciembre, puedes hacer en enero, tienes que comunicar cuál es el derecho consolidado. O sea, aquí la palabra de derecho consolidado es cuando crea la duda, pero pone consolidado económico. ¿Por qué? Porque consolidado es la denominación en planes y fondos de pensiones. Lo que yo tengo es un derecho consolidado. En pólizas de seguros tengo una provisión matemática, un valor de rescate o un derecho económico. ¿Vale? Esa es la diferencia. Preocupación no. ¿Qué es lo que ha añadido más el convenio colectivo? Que en este apartado el compromiso de la correduría es contratar una póliza colectiva de vida. Eso es lo que de alguna forma tampoco era estrictamente necesario el haberlo aportado, pero que se ha recogido. Bueno, pues ¿qué pasa en este caso? Hemos dicho que recogemos solamente la parte anual. El mensual me da igual. Tenemos en cuenta el grupo de cotización para saber el cómputo anual a lo que corresponde. El del 31 de diciembre del año anterior, que si le ha ascendido de categoría, recordad que es el que tenía el 31 de diciembre. Y luego la jornada parcial que pudiera tener, ¿vale? Importante en la jornada parcial, ¿vale? Estoy cogiendo el mismo caso para que veáis la parte de aportación de los mismos señores. Importante en la jornada parcial y excepcional en la aportación definida. Si la jornada parcial se coge 5 años antes de la edad de jubilación ordinaria, y se coge en función del artículo 37 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, que establece que yo puedo coger una jubilación parcial en la empresa para cuidar a un menor de 12 años, para cuidar a una persona discapacitada o para cuidar a nuestros mayores, que es lo más habitual. La aportación que tengo que hacer de esta persona hasta que se jubile es el 1,5% del salario bruto anual del momento antes de coger la jubilación parcial. Solo si la coge por los motivos del artículo 37 de los Estatutos de los Trabajadores, ¿vale? Es lo que dice en el convenio. Ahora mismo no tenemos muchos casos, pero tenerlo en cuenta para ver por qué motivo se ha cogido esa jubilación parcial, ¿vale? Porque teniendo esto en cuenta, pues la mayoría de los corredores o de los trabajadores van a pedirla por esa situación, ¿vale? Para tener el 1,5% de la aportación. Os comentaba al principio que la ILT durante 18 meses le complementábamos con el tema del salario. Ahora con 18 meses le tenemos que dar de baja en lo que es en la empresa, pero no baja total hasta que te declaren la incapacidad, y tenemos que seguir aportando por los premios y por la aportación definida, ¿vale? Porque realmente le paga la seguridad social, pero no es que nosotros no siga siendo empleado nuestro hasta que tenga una incapacidad. En este caso concreto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como hemos dicho, la jornada, la parte parcial, perfecto. Si veis, he puesto fecha de alta y fin de carencia. ¿Por qué? Porque en aportación definida la fin de carencia son 3 años después, por lo tanto pongo la fecha. ¿Estas fechas son antes del año 23? Pues no me preocupo. La aportación va a ser el 1,5% del salario del año anterior, ¿vale? Voy a considerar el salario base, como comentábamos, pero el salario base anual, por
la jornada que tuviera y automáticamente le aplico el 1,5. Es decir, estamos añadiendo en este caso 4,28 y 3,92 cuando el devengo del año de estas personas lo teníamos en 4,49 y 4,26, se cambia a 3,20 y 142 y se añade los 4,28 y los 3,92 antes del 30 de septiembre del 2026. Todas las personas que estén antes de enero del 23, automáticamente le aportamos el 1,5 del salario antes del 30 de septiembre del año 26. ¿Vale? ¿Qué pasa con las personas del 23? Pues he puesto todos los casos más o menos posibles que podemos tener y además la comparativa de qué hubiera sido si no hubiera cogido el convenio los 3 años, que además me confirmaron compañías de seguros que, y vosotros estáis ahí, no se está aplicando para el sector asegurador los 3 pagos de anualidad. En el caso del sector eran 2 en seguros. Y creo que muchas ni siquiera tenéis ese certificado anual que tenéis que recibir de la aportación del convenio. Quiere decir que casa herrero, cuchillo de palo, como se le ocurrir, no digo que seáis vosotros, pero que si se estuviera haciendo sería lo mismo que se está haciendo para vosotros, porque es el mismo criterio el convenio de mediación. Es decir, no vamos a complicar el sector asegurador a la hora de hacerlo, porque evidentemente ya lo tenían que tener previsto. ¿Qué es lo que cogemos aquí? Lógicamente, en el año 23 no es lo mismo que entre en enero del 23 que entre el 31 de diciembre. En el año 23 lo que vemos es cuántos días ha estado en el año 23. Entonces vemos el número de días que ha estado en ese año. En el año 24 ha estado completo y en el año 25 ha estado completo. ¿Qué es lo que falta o qué información necesitamos? ¿Qué categoría profesional tenía y qué jornada tenía en el año 23, 24 y 25? ¿Por qué? Porque en 3 años, hombre, desde que entras en la empresa, cuando has entrado en el 23, tampoco vas a ser jefe si has entrado a un nivel bajo. Pero sí que es verdad que a lo mejor puedes ascender de categoría. Ha habido gente que ha entrado en correduría en un nivel básico cuando entra y al año siguiente ha entrado en un departamento comercial, un departamento de esto con una categoría superior. O sea, es decir, que evidentemente, pero bueno, eso lo tenemos controlado, los ascensos de categoría. La de 31 de diciembre de cada año. Cogemos el salario anual y lo único que hacemos es 1,5% multiplicado por el número de días dividido entre 365, con lo cual nos da la cifra íntegra, y automáticamente nos da la aportación que tenemos que hacer por cada uno de los 3 años. ¿Vale? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho si estas personas o si el convenio no recoge esta excepción? Hubiéramos cogido el 1,5% del salario del 31 de diciembre, es decir, la columna que pongo de 30 de septiembre. Antes del 30 de septiembre, si no hubiera tenido esta excepción, hubiéramos cogido ese dinero y lo hubiéramos aportado el 30 de septiembre. Como son personas que justo cumplen 3 años a partir de enero del 26, nos vamos al 31 de diciembre del 26 y le aportamos con la suma de los 3. ¿Por qué? Porque no ha tenido aportaciones anteriormente, porque ya le hemos quitado la totalidad del premio o la inmensa mayoría del premio. Entonces, al no tener el premio, cuando entro en mediación, veo el convenio y digo, ¡jo, qué bien! Tengo una mensualidad por cada 4 años de servicio. ¡Guau! Como soy joven, pues cuando me jubile tengo esto. Cada uno en su cabeza ha podido hacer ese cálculo. No lo han hecho, pero lo han podido hacer. A día de hoy, de repente, se lo quito. ¿Qué es lo que hago? No es que le compense, pero le aporto por los 2 años y pico que ha estado en la coma. Y a partir de ahí ya es el 1,5%. Al año que viene, ¿qué hacemos? Los que han entrado en el 24, le hacemos exactamente lo mismo. Al año siguiente, todos los que han entrado en el 25, le hacemos exactamente lo mismo. Es decir, como el convenio del año 26 ya lo tenemos, porque está publicado con el 1,25 de crecimiento, ya podemos prever qué pago haremos en el 27 con respecto a lo del 26. Es decir, que si queremos hacer presupuestos, incluso también podemos tener previsto esos pagos futuros, ¿vale? Porque el premio ya, personas, queda congelado a medida que se vayan yendo. Evidentemente recuperamos el dinero y luego también el exceso, si ya tenemos póliza en cualquier compañía que lo tuviéramos, el exceso del premio lo utilizo para la aportación. Es decir, no tengo que sacar dinero de la correduría. ¿Por qué? Porque tengo en exceso esa cantidad de dinero. Ahí ya depende de la compañía que sea misma póliza, póliza distinta, aportación a plan de pensiones. ¿Por qué? Porque si es la misma compañía, es coger el exceso de esa provisión matemática y trasladarlo como pago de prima con la parte contable correspondiente a la siguiente aportación. ¿Vale? En realidad es esto, o sea, es decir, quería trasladaros de forma sencilla
lo que era todos estos cálculos. Sí que es verdad que tenemos, y que nos viene bien saber, que tenemos que tener como ese pequeño histórico de la situación de las personas, pero si vamos a recursos humanos, os garantizo, incluso al departamento financieros, os garantizo que lo tienen, porque es algo que habitualmente trabajamos con ello. Lo tenemos en cuenta para ello. A medida, o sea, nosotros tenemos a todos los trabajadores, a medida que se van dando de baja, vamos quitando todo lo que tuviéramos previsto y lo aportamos, en este caso, 30 de septiembre del 26, siempre antes de esa fecha, intentarlo, no iros fuera de esa fecha, no pasa nada, pero tampoco es, bueno, por ser el primer año, o sea, por dar un poco ejemplo en el primer año, y hasta el 31 de diciembre no vayamos a la última fecha, no nos dé la Nochebuena, la Nochevieja, que siempre nos pasa con las renovaciones, y porque además tenéis las renovaciones, es decir, es preferible hacerlo en noviembre y me quito el problema de final de año que a lo mejor no hacerlo. Y por supuesto tenerlo en previsto como tema de gasto. Cuando es expectativa de derecho es un gasto no deducible, cuando es un derecho reconocido porque le hemos hecho plan de pensiones, porque se le hemos reconocido y se le hemos dado, es un gasto deducible en el impuesto de sociedades. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, repeticiones? No me lo habéis preguntado, pero me lo voy a planear. ¿Qué pasa si un trabajador se va de la empresa? Evidentemente, si se va de la correduría o bien a otra, o porque haya una fusión, porque hay una compraventa de corredurías como tenemos ahora, porque se vaya a otra situación. Esta persona tiene anualmente, en premio lo pierde, ¿vale? Queda claro y no hay problema. En aportación hemos dicho que todos los años tenemos que comunicarle derechos económicos, reconocimiento de derechos económicos, es decir, tienes este dinero aquí. Esta persona se va a llevar ese certificado, para eso nos obligan a darlo. Por lo tanto, yo como empresa, y no está la empresa, no le aporto más. Pero este trabajador, igual que cuando abrimos una cuenta en el banco y nos dan un certificado de accidentes, porque va directo con la cuenta, si yo me pasa algo, con ese certificado voy a la compañía. ¿Vale? ¿Qué va a hacer este trabajador años después? Imaginaros que se jubila con 68 años porque ha ampliado para tener ese 4% más de la pensión. Va a ir a la compañía, en este caso Zurich, y le va a decir, dame este dinero que me he jubilado. Tiene la resolución de la jubilación. Y tú ves que no es la jubilación ordinaria. Como el tomador sigue siendo la empresa, vas a la empresa y automáticamente le dices, se puede pagar esta cantidad, porque el tomador es el dueño, es el que ha pagado la prima, la aportación. Y por lo tanto la empresa autoriza siempre que sea o fallecimiento, o la jubilación anticipada, o la jubilación en el mes del cumpleaños, o por incapacidad, o por desempleo, o sea, es decir, por paro de larga duración, o por enfermedad grave, ¿vale? Pero el trabajador se lleva su certificado, ¿vale? Sí que es verdad que puedes decir que a lo mejor no tiene actualizaciones, pero bueno, tiene la última comunicación, sabe que eso va a ir aumentando, porque al final no deja de ser un seguro que tiene rentabilidad y que va a ir aumentando, pero sabe que tiene un certificado de una póliza número tal. Es lo que se lleva el trabajador en caso de cese. ¿Qué pasa si hay una fusión de compañías, de corredurías, y te piden, como están pasando? Porque claro, ahora mismo cuando hay una fusión y llega una correduría que sí que hace cálculos y te dice, ¿dónde está tu pasivo? Y tú le dices, perdona, que tenía que tener un pasivo, pues automáticamente te lo descuentan del precio de compraventa. Y se está haciendo a día de hoy, ¿vale? Hola, si la empleada... Uy, perdón, se me ha metido aquí un correo, no lo leo. Si la empleada ha entrado en noviembre del 2024, no hay que tener ninguna aportación ni premio. Noviembre del 24 no tiene premios porque, evidentemente, es antes del 31 de diciembre del 23 y no tiene ni trozos ni nada. El 24 lo tendremos en cuenta en la aportación del año siguiente, a 31 de diciembre del 2027, en el cual le vamos a aportar en función del año 26, 25 y los días que ha estado en el 24, que es un mes, de noviembre a diciembre. Pero mientras no lleven 3 años, no aportamos nada por convenio. ¿Qué dices? Oye, pues mira, como voy a aportar por todos, quiero ir aportándolo año a año. Libertad absoluta, ¿vale? Pero hasta el tercer año, ¿por qué? Porque si no está 3 años en la empresa, que era un momento crítico, yo me acuerdo cuando estaba en KPMG, dimos un premio de que superar los 3 años en la empresa, porque cuando llevas 3 años parece que ya te da mucha más motivación y continúas. Hay mucha más rotación en los primeros 3 años que en los siguientes. Quiere decir que si se va de la empresa no tienes que aportar.
Por lo tanto, premio no va a tener y aportación en el año en que ya cumpla los 3 años. ¿Vale? Pues yo por mi parte, a no ser que haya dudas, si surgen dudas, aquí me tenéis, los cálculos están en Excel, Cristina va a tener todo, con lo cual contar con ello con toda libertad. Sí que es verdad que las compañías siguen ayudando y Zuri lo puede confirmar para el tema de esas cálculos, de esas aportaciones, pero también es verdad que vosotros lo podéis revisar también, o sea, que no sea, es que me lo han dicho y por eso lo he hecho, sino que realmente podáis confirmarlo y vuestros departamentos sé que tienen capacidad suficiente para poderlo hacer sin ningún problema. Y muchísimas gracias a Cristina, a Alberto, por supuesto, y a FECOR por, bueno, pues por contar conmigo para daros este pequeño apoyo dentro de mis capacidades. Mira, hay otra Muchísimas pregunta. gracias, Isabel. Espera, hay una pregunta. Sí. Si el trabajador marcha o se es despedido, el importe de la aportación no la recupera, ¿verdad? Lo que hemos comentado. En el momento que se va, lo que es la aportación se lleva ese certificadito y en el momento del despido, excepto en despido disciplinario, que en ese caso sí que pierde todo y la empresa recupera. O sea, a ver, es cabreante que te despiden con despido disciplinario y además te tengas que llevar un fondo de la empresa. Es el único motivo, yo creo, que se ha hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Si os parece, doy la palabra al equipo que tenemos por aquí, a Francés, a Kenneth, pues si queréis participar, alguna cosa que hayáis ido viendo, sobre todo enlazando con las preguntas que salieron en el webinar. Yo creo que los datos han quedado clarísimos, o sea, la forma de calcular ha quedado clarísimo. Y bueno, si os parece, no sé si os apetece compartir algún detalle. Sí, yo por mi parte, bueno, agradeceré a Isabel la explicación porque, o sea, dentro de lo complicado que es el convenio, ¿no? O cómo ha sido redactado, pues yo creo que ha dado ahí bastante luz sobre cómo calcularlo y a quién aplica y cómo hacerlo. Por la parte de Zurich de premios de jubilación, que es la que llevo yo en este caso, es lo que estamos haciendo actualmente y cumpliendo con lo que ha explicado Isabel, es decir, calculamos lo de vengado, ¿no? Hasta 31 del 12 del 25 y eso es lo que se tiene que como mínimo estar provisionado y a partir de ahí, pues ya con los supuestos de los 67 años, de si luego hay incrementos salariales o no, pero bueno, también hay la revalorización de la póliza, entonces ahí pues ir ajustando año a año conforme a la situación que va cambiando del empleado o empleada y lo que va dando la póliza, ¿no? Pero es esa primera parte, provisionar lo de vengado hasta 31 del 12 con los cálculos que ha explicado Isabel y a partir de ahí, pues nada, remarcar que si el empleado se jubila, se lo obtiene, si no lo obtiene, lo recuperáis vosotros o le recupera el tomador en este caso, a no ser que el tomador decida pues ceder los derechos y dárselo igualmente, aunque no se jubile en el mes en concreto pero eso ya es un tema aparte, ¿no? Lo que regula el convenio es ese premio en el mes de jubilación. Si tenéis dudas sobre las condiciones, dime. Sí, no, te iba a preguntar, ¿el tipo que dais es tipo de GS más PB o maseado? Exacto, nosotros estamos dando, que yo creo que Cris ahí compartisteis la presentación con las condiciones o si no lo volvéis a tener, pero es tipo de GS Mejor. que se renueva cada año, ¿vale? Sí, Y esas son mejor. las condiciones que damos, con lo cual tomároslo también como una inversión, es decir, al final es un dinero que si tenéis en caja o en tesorería, pues lo tendréis en un seguro que dará una rentabilidad, ¿vale? Es un seguro garantizado, con lo cual tampoco la rentabilidad que hay pues será segura, pero no, digamos, para hacer una fiesta, ¿no? En ese sentido, pero sí que un tipo garantizado que año a año irá creciendo, con lo cual la provisión o la salida en ese momento pues será menos que tengáis que provisionar en ese sentido, con lo cual abierto a que preguntéis sobre cómo funcionamos, cómo contratar, cómo contactarnos para que os pasemos pues una oferta, el proyecto y demás, y que tenéis la información, pero aprovechamos el espacio para ver esa parte de premios y Kenneth, tú no sé si para la parte de aportación definida ahí quieres decir algo o no. Gracias, Francesc, y bueno, gracias, Cristina, y gracias a FECOR y gracias a Isabel. Me voy a tener que poner a estudiar por todo el temario que nos ha dado en
en 1 hora y cuarto. Como decía Francesc, que es un lujo, ¿no?, que te puedan explicar el convenio así y las condiciones. Decir que para la parte del artículo 67C, que es esta parte de aportación definida con FECOR, pues llegamos a un acuerdo para instrumentar un plan de pensiones de empleo para ofrecer una solución a la mediación, ¿no?, pues a esta nueva obligación que establece el convenio. Decir que FECOR lo que ha instrumentado y dentro de poco ya constituiremos, porque estamos en el periodo ya de contactos con regulador, porque por desgracia un plan de pensiones no es, ¿no?, darle a un botón y constituirlo, pero bueno, esperamos tenerlo constituido muy pronto. Lo que se ha hecho es negociar unas condiciones económicas en el sentido de gastos del plan de pensiones muy por debajo, ¿no?, de las que tiene el mercado para todas las corredurías asociadas a FECOR. Y adicionalmente, pues como comentaba Isabel, se ha mejorado, ¿no?, el convenio de mediación a la hora de instrumentarlo a través de un plan de pensiones. ¿Por qué? Básicamente menos burocracia. Es un plan de pensiones de promoción conjunta. Eso permite pues que todas las corredurías en mediación pues, estén en un plan de pensiones con unos representantes que será la comisión de control. No, digamos, todos los trámites legales pues pasan por esta comisión de control, por esta comisión pues que se ocupa, ¿no?, del día a día del plan. Eso no quiere decir que una correduría pues no pueda estar informada y de manera proactiva también asistir a las reuniones, etcétera, pero lo que básicamente permite es que todas las corredurías con la misma estrategia de inversión y los mismos costes asociados al producto tengan una carga burocrática muy, muy pequeña. A través del plan de pensiones hay unas ventajas para las empresas que básicamente, y por no entrar en mucho detalle, es una reducción de la carga fiscal. Como ha comentado antes Isabel, pues también hay una deducción como gasto en el impuesto de sociedades de las contribuciones que se hacen a los empleados, con muchos matices. Nosotros en la presentación os lo explicamos y me podéis contactar directamente y os daremos más detalle. Y aparte hay una reducción en la cuota de la seguridad social, ¿no? Estas son las dos grandes ventajas para las empresas que tienen que van a instrumentar este compromiso a través de un plan de pensiones. Y por supuesto para los empleados pues se mejora el convenio, al final permite un ahorro, un diferimiento fiscal pues que con otros productos no tiene, permite adicionalmente hacer contribuciones voluntarias y reducir la base imponible para pagar menos hoy a Hacienda, y entendiendo que cuando se jubilen van a tener pues menos ingresos, cuando los rescaten van a poder diferir, por eso hablamos de diferimiento fiscal, menos impuestos por estas contribuciones, y todo lo que contribuye la empresa, siempre decimos que es un efecto neutro. Bien, al final lo que contribuye la empresa incrementa, digamos, el salario en especie, pero se reduce automáticamente en la base imponible del IRPF, por lo tanto, no pagan más por un incremento de salario, ¿no? Y permitidme que lo explique así. Aquí, Isabel, no sé si lo estoy explicando bien. Espero que sí. En este sentido, pues como digo, ¿no?, hay tres grandes bloques, ¿no?, que mejoran, ¿no?, el convenio. Bueno, el primero sería la menor burocracia, ¿no?, y el poder tener todos una estrategia conjunta de inversión. El segundo pues sería esta carga fiscal para las empresas, ¿no?, que se reduce, y luego pues este ahorro, diferimiento fiscal para los trabajadores. Estos derechos consolidados pues no se pierden en el plan de pensiones. Permite realizar contribución, aportaciones voluntarias para reducir aún más la base imponible de IRPF. Permitimos la incorporación inmediata de los empleados, y digamos esta carencia de 3 años, pues digamos que en el plan de pensiones, por principio de no discriminación, no es necesario que hagáis la contribución que toca por convenio, pero sí una contribución mínima para al menos que se incorporen al plan de pensiones, y cuando se dé, digamos, el periodo de carencia, pues a hacer la contribución que toca, ¿no?, la que ha explicado Isabel. Y poco más, yo quedo a vuestra disposición. Me podéis contactar directamente para explicaros pues, el producto de pensiones, las ventajas que hemos comentado, cómo se contratan. Me podéis contactar directamente a mí. Y si no, en la presentación también tenéis un correo, que es un buzón, que también recibo yo y recibe Adrià, que está aquí conmigo. Así que nada, encantado de daros todo el soporte que necesitéis. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo, Isabel. Yo creo que ha quedado, por una parte, la forma del cálculo súper claro.
¿Hay algunas dudas más? Ahora, si queréis, paso la palabra de nuevo a Isabel para que vaya resolviendo lo que está saltando. Pero a mí lo que me parece muy interesante es que creo que ha quedado súper claro y luego también cómo cada correduría puede elegir, por así decirlo, o tiene claro cómo elegir el producto que a lo mejor más puede escoger, o sea, pueda serle más de utilidad para su correduría. Es decir, pues a lo mejor sí que vemos que el plan mejora el convenio, pero se lo pueden llevar el trabajador, pero también puede ser un benefit para un beneficio para esa correduría, sobre todo en la retención de talento, ¿no? O cómo lo puede ver tu trabajador. Y lo que decía Isabel al principio, ¿no? Sí que tener claro esta forma de cálculos y tener claro cada uno de los productos puede hacer que cuando toméis una decisión, sobre todo se la sepáis trasladar al trabajador, porque de hecho nos han llegado muchas consultas, ¿no? de incluso trabajadores de corredurías, de decir, oye, si has decidido, si tienes este premio o si le has decidido al final el plan, que es, o el corredor decide al final hacerlo a través de un del plan de pensiones, por lo menos tener claro para ese trabajador oye, este beneficio que le estáis dando, ¿no? Si no no creo que me estoy explicando bien, ¿no, Isabel? Sobre todo corregirme vosotros que sois todos los expertos, pero creo que la clave más allá es saber el cálculo por una parte, lo que estáis obligados, lo que no, y también los distintos tipos y que sepáis trasladarlo a ese trabajador de, oye, he decidido esto, pues este es el beneficio que tiene. Vale, quiero ampliar un poco porque las preguntas son más por el cese, cosa lógica por la redacción que hay. A ver, en tema de premios, en caso de cese de un trabajador, sea el motivo que sea, automáticamente se pierde y lo recupera la empresa, ¿vale? En la parte de aportación, nosotros le estamos dando, es como si fuera un salario, ¿vale? Pero salario diferido y condicionado. Entonces, tú le estás dando un comunicado cuando lleva más de 3 años en el que le has aportado una cantidad. Esa cantidad, si el despido es disciplinario, automáticamente es como ese certificado desaparece, la empresa recupera el dinero, el trabajador no tiene nada, ¿vale? Porque ha sido un despido disciplinario. En los demás casos de jubilación, jubilación anticipada, fallecimiento, invalidez, desempleo y gran enfermedad, es decir, de cara al futuro tenemos en algún momento o vivimos o morimos, no hay otra opción, ¿vale? O nos invalidamos. Quiere decir que lo único que quedaría fuera de llegar a la jubilación anticipada, fallecimiento, incapacidad en 3 grados, entre los cuales está la gran invalidez, el desempleo, o sea, el estar en el paro, y la enfermedad grave, es que no te jubiles a la edad ordinaria. Es lo único que quedaría fuera. Por lo tanto, ese certificado que me estáis preguntando queda en vigor y queda el fondo en la empresa hasta que esta persona que se podía jubilar con 65, se podía jubilar con 67, ha pasado el mes de su cumpleaños y no se ha jubilado, ni ha fallecido, ni se ha invalidado. En ese momento es cuando la empresa lo recuperaría. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar a 30, 40 años vista, si la gente es joven. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor está 3 años o 4 años, como me ponía en el ejemplo, se va y es una persona de 20 y tantos años que probablemente, pues dentro de 40, a lo mejor ni siquiera estamos nosotros, porque nos hemos jubilado. Entonces, a ver, no darlo por perdido, darlo por aportado, por decirlo de alguna forma, porque realmente tenemos que esperar a la jubilación de la persona porque la única posibilidad es llegar, o sea, que pase la edad de jubilación, que sea jubilación diferida, o sea, dilatada, ¿vale? Por eso es lo que comentábamos. La línea entre póliza de seguros y plan de pensiones es muy fina, porque es todo lo que viene en la ley de planes y fondos de pensiones con esa característica, que es el despido disciplinario y la jubilación después de la edad ordinaria. Entonces, ¿queréis aportarlo, considerarlo como gasto deducible en el impuesto de sociedades, pues todo lo que conlleva de póliza de plan de pensiones? Estamos en margen, o sea, es decir, tanto ahora como en el futuro, pero quiere decir que no es tan descabellado realmente porque el tiempo que tenéis que esperar para confirmar que ese dinero es vuestro, excepto que sea un despido disciplinario, que ni lo queremos ni en este sector suele ser tan habitual, ¿vale? Realmente no, lo demás estaría todo cubierto.
Por eso es, dentro de los instrumentos, el que sea mejor para vosotros, el que más os adapte, el que me dé mejores garantías. Por eso le preguntaba a Francesc, el tipo de GS más PB ahora mismo es mucho más beneficioso, que es un tipo distinto, que este año han dado el 1,95, vale, pero es garantizado. La PB de compañía, evidentemente estamos hablando de Durient, o sea, es PB de compañía. Y además, esa PB, esa participación en beneficio, te permite el pago del año siguiente, el aumento de la prestación, o sea, es decir, el aumento para la parte, o sea, lo puedo entregar en dinero para la parte de aportación al instrumento que hayáis hecho. Te da mucho beneficio porque es como esa rentabilidad es un dinero que yo puedo incorporar. Mientras que un macheo, y todos lo sabemos, si se produce una desinversión en premios se va a producir y en aportación menos, pero en premios se va a producir por las bajas, al final es una desinversión. Y depende de cómo esté el mercado financiero, puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso digo que ese para mí sí que es un producto acorde. Creo que ya lo del despido queda claro. Sí. Si no, me volvéis a preguntar. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias de verdad Yo creo que ha quedado súper por la claro. oportunidad y bueno, pues que haya servido, que es lo importante, por lo menos aclarado. Gracias a ti, Isabel, y gracias al equipo de Zurich que nos ha acompañado. Yo creo que queda súper claro, de todas maneras, lo que siempre decimos, que al final le quedamos a disposición de los corredores. Si tienen cualquier duda que nos la hagan llegar, yo os las comparto y si fuera necesario, pues incluso haríamos otro webinar, Sí, sí, sí. porque la Sin verdad problema. que ha sido muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a despedirme por el chat y nada, os enviaré a todas las inscripciones, haremos llegar, sacamos el vídeo y hacemos llegar el vídeo a todos, lo subiré a YouTube y lo compartimos, si os parece. Perfecto. Perfecto. Pues nada, Muchísimas muchísimas gracias. gracias Muchas a todos. gracias. Un Que vaya muy abrazo, bien la semana. cuidaros. Hasta luego. Igualmente, Adiós. feliz semana.